nada de este mundo puede llenar nuestro corazón, nuestra mente. Y quiero compartirte una pequeña reflexión. Sé que el Señor ha hecho cosas en medio de la alabanza, pero también su palabra es poderosa. Y compara su palabra como una espada de doble filo que traspasa el corazón, el alma. Nada, todo se somete a Él. Amén. Y qué bueno que podemos contar con ese privilegio, que podemos contar con ese tesoro valioso que es su palabra. Y Él nos recuerda en 2 de Timoteo 3:16, dice, y lo voy a leer en un lenguaje no muy habitual, lo voy a leer en el lenguaje actual, donde dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Otra cosa que hace la palabra de Dios, en segundo lugar, dice que la palabra hace un efecto importante en nuestra vida, en nuestra alma. ¿Y qué es? Produce fe. Y la fe es un don de Dios. Dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe nos hace creer, nos hace confiar a ciegas que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad y que sus palabras podemos confiar a ciegas. Y meditaba y pensaba, hasta el día de hoy, hemos pasado 341 días de este año. Nos falta todavía 23 días para finalizar este año. Y si yo te preguntara, ¿cuántas batallas has tenido durante, incluso hoy? ¿Cuántas luchas has tenido que enfrentar día a día? Yo, muchas. Y para lidiar con todas esas situaciones que día a día, desde que nos levantamos, yo cojo un autobús que va a tope por las mañanas. Y entre el bullicio de tantas cosas en el trabajo, mucha gente, mucho ruido, mucha queja, unos peleando, otros dándose voces, otros peleando con el conductor inclusive, porque si conduce bien, si conduce mal, y en fin, otros hablando por teléfono, hablando sus problemas. Recuerdo que una llevaba el teléfono en altavoz y todos íbamos escuchando que por qué se iba a separar, por qué. Y cada día, son un montón de situaciones que nos toca vivir, ¿no? Pero qué bueno que podemos contar con la palabra de Dios, que ahí nos da herramientas importantes que nos ayudan a sobrellevar cada día y cada batalla, por donde andemos, por el camino, en el autobús, en nuestro trabajo, en el supermercado, donde sea el lugar que nos encontremos, podemos contar con la presencia de Dios. Y por eso digo que por medio de su palabra el Señor nos da herramientas importantes que nos ayudan a sanar, que nos ayudan a liberar, que nos ayuda a restaurar también cada día, porque cada día fallamos, cada día cometemos errores y necesitamos, es vital para nuestra vida estas herramientas, y Él nos enseña por medio de su palabra que es bueno contar con la palabra de Dios. Amén. Y cuando digo que nos sana, nos libera y nos restaura, hay símbolos muy importantes en la Biblia que nos hace ver de qué manera. Necesitamos el agua, ¿no?
Y la palabra de Dios se compara como esa agua viva. Amén. Necesitamos también la ayuda, el auxilio, el socorro. Necesitamos la presencia de Dios. Y la Biblia muestra el aceite, que es la unción, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo. Qué bueno que no estamos solos, que podemos contar con ese ayudador, con ese consolador, con ese que nos levanta, que nos ayuda en cada momento y en cada situación. Y vengo como 3 semanas en la cual el Señor me está hablando por medio de una palabra. Y quiero mostrarte algo que está aquí. Todos conocemos esto, ¿no? Todos sabemos para qué se utiliza, ¿no? Estos guantes, ¿no? Y yo quiero compartirte una pequeña reflexión acerca de esto, que el Señor me lo ha mostrado. ¿Sabes para qué? Para no rendirnos, para no desmayar, para no caer. Y los guantes lo utilizan en un deporte muy particular, en un deporte que se le conoce como boxeo. Pero esta persona se entrena todos los días, necesita esa disciplina todos los días, necesita ejercitar, necesita entrenar, necesita alimentarse bien, necesita guardarse para ese momento, cuando tiene que ir al cuadrilátero a enfrentarse a su contrincante. Y sabes que nosotros tenemos una lucha constante y cada día, porque es verdad que hemos sido rescatados, hemos sido perdonados por Jesús, hemos sido salvados, pero también vivimos esas situaciones día a día y tenemos que utilizar esas herramientas que nuestro entrenador, porque es algo muy importante en este deporte, hay alguien que entrena a esta persona. Y nuestra vida también cristiana, espiritual, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, necesitamos a ese entrenador. Porque cuando ese entrenador va y sale, el boxeador se acuerda de cada una de las herramientas que su entrenador le ha dicho. ¿Para qué se utiliza ese momento? En ese cuadrilátero cuando tiene que enfrentar. Y si somos conscientes, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino, dice, contra potestades que están en los lugares celestiales. Porque su propósito es que no desviemos, que nos rindamos, que tiremos los guantes y nos cansemos y dejemos de pelear y dejemos de luchar cada día. Y nos quiere desviar del propósito, del diseño que Dios tiene para con su vida, para con mi vida. Y han habido muchas batallas este año en el cual yo he querido tirar los guantes, en el cual me he sentido en la lona. Pero qué bueno que podemos contar con estas herramientas importantes, que cuando estamos entrenando, Él nos recuerda, Él nos dice, no te rindas, sigue adelante, sigue avanzando, porque tengo promesas para ti. Y Él ha sido fiel y bueno. Amén. Y bueno, y me llamaba la atención. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque vivimos también en este mundo lleno de tanta maldad, donde a lo bueno, dice Isaías 5:20, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús, tenemos que saber y conocer la verdad. Ahora te digo,
¿cuáles son esas herramientas? Esas herramientas, en primer lugar, y siempre se los enseñamos a las personas que vienen por primera vez a este lugar. Es importante leer la palabra de Dios. Es vital que podamos leer esta palabra, porque así podemos conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, aun cuando enfrentemos lucha, batalla, aun cuando estemos a punto de rendirnos. Su palabra dice que nos guiará siempre a toda verdad. Amén. Aleluya. Otra herramienta importante que nos ha dejado ese entrenador, que es Jesús, y lo dice en Mateo 6:6, es la oración, es la intimidad, es vital para nuestras vidas. Y dice, pero tú cuando ores, apártate a sola, cierra la puerta detrás de ti, ora al Padre en privado, entonces tu Padre, quien lo ve todo, te recompensará. ¿Y dónde vemos esa recompensa? Cuando Él siempre nos guía, aun cuando nuestras emociones o nuestro corazón, nuestra alma, nuestros sentimientos digan lo contrario. Su palabra es digna de confianza. Amén. Amén. También, otra herramienta muy importante es congregarnos, es reunirnos, es darle culto y alabanza a ese que hemos hecho nuestro Señor y Salvador. En Hebreos 10:25 dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, dice, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Cuánto esperan la venida del Señor? Aleluya. Pero mientras esperamos su regreso, nos reunimos. Porque es vital. Porque Él dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y ahí Él es donde manifiesta su poder. Es ahí donde el Señor dice que envía bendición. Cuando nos reunimos, nos animamos, nos alentamos, oramos los unos por los otros. Qué bueno, ¿no? Y cuando necesitamos un consejo también vamos a las personas que están al frente, a los que el Señor ha puesto al frente para cuidar su rebaño. Cuando hay cosas que a lo mejor no podemos hacer o no lo vemos con nuestro prisma, con nuestra vista, otro lo ve de otra manera diferente y nos hace volver otra vez. Así que qué bueno son estas herramientas importantes. Y el apóstol Pablo le da unas buenas instrucciones a su hijo espiritual Timoteo. En 1 Timoteo 6:12 le dice el apóstol Pablo, que sabemos quién es el apóstol Pablo, ¿no? Pero si no, te lo recuerdo. El apóstol Pablo era el perseguidor de los seguidores de Jesús, de los que seguían a Jesús. Él buscaba para matarlo, porque él vivía una religión. Y en 1 Timoteo 6:12 le dice estos buenos consejos a su hijo, le dice, pelea la buena batalla de la fe. No le dice una terrible batalla, la buena batalla de la fe. Así es que es bueno a veces cuando tenemos esas batallas, porque ahí somos transformados, ahí somos moldeados, ahí crecemos más, ahí vamos más en crecimiento. Y le dice, aférrate a la vida eterna, a lo que Dios te llamó y que lo declaraste también delante de muchos testigos. En otras palabras le está diciendo, evita cualquier pecado que te pueda alejar del Señor.
Así de sencillo. En 1 Timoteo 1, 6, 17 le dice, por lo cual te aconsejo también, le dice, que avives el fuego del don de Dios, que está por ti, que está en ti por la imposición en mis manos. Y lo dice algo muy importante, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué bueno, ¿no? Que el Señor nos dota de toda esta herramienta para que en cada batalla podamos salir victoriosos. Amén. Porque Él nos quiere llevar siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y a veces lo sabemos, ¿verdad? Pero es muy distinto cuando estamos en medio de esa batalla. Y yo te pregunto en esta tarde, no sé cuál sea tu batalla, pero Él sí lo sabe. El Espíritu Santo sí sabe cuál sea la batalla que estás enfrentando. Quizás son conflictos familiares, porque dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere causar división en medio de la familia. No sé cuánto lo han experimentado. Solamente yo. Pero qué bueno que podemos contar con esta herramienta importante. Porque el amor y el perdón es una decisión. Y su palabra nos invita, nos insta a que cada día perdonemos. Dice 70 veces 7, les enseñó Jesús a sus discípulos. ¿Cuántas veces? Siempre. Y ahí viene la restauración. Y eso es lo que quiere el Señor, que vivamos. Que no solo oigamos la palabra, sino que la pongamos en práctica. Quizás tu batalla sea por la carga del pasado. A veces el pasado trae un sobrepeso sobre nuestra alma que solamente el Señor Jesús la puede quitar. Y Él lo dice, que traigamos delante de Él todas nuestras preocupaciones y ansiedades, que Él se ocupará de cada una de ellas. Y también nos dice y nos recuerda que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que las cosas pasadas ya pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Quizás la batalla que estés enfrentando sea la ansiedad, la depresión, la culpa. Quizás tu carácter y no puedes. Te has rendido. Pero hoy hay una palabra del Señor. Hoy hay una palabra que nos invita a confiar y a entregar cada una de esas batallas en el mejor entrenador. Y te vuelvo a repetir, no te rindas. Amén. No te rindas. No tires los guantes. Amén. Amén. Y en 1 Timoteo 1, 12, 16, el apóstol Pablo habla y le dice en la carta a Timoteo, le dice, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado las fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba en el nombre de Cristo, en mi insolencia. Yo perseguía a su pueblo, dice, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, dice, qué tan generoso, dice, y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de fe, de amor que provenían de Cristo Jesús. ¿Quién lo llenó? Cristo.
Dice, y la siguiente declaración dice, digna de confianza. Y todos, dice, deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar, dice, a los pecadores, de los cuales yo soy el peor, dice, de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aun cuando los peores pecadores, dice, de esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Y al igual que el apóstol Pablo, mi vida no es la misma. El Señor cambió mi vida de una manera. Él nos da un giro de 180 grados y nos da propósito para el cual nos ha salvado. Y eso lo decía el apóstol Pablo. Si no tuviese tantas cartas, tanto palabras de aliento de Él, ¿quién era Él? Lo que pasó, encarcelado, pero ahí permanecía, no tiró los guantes, no se rindió. Y su muerte no fue nada agradable. Y aún él se sentía indigno de morir así. Así es que en esta tarde hay palabras de aliento del Señor. Él no se ha cansado. Él no se rinde. Él es paciente con cada uno de nosotros. Así que ahí donde está, yo le invito a que se ponga de pie. Y vamos a leer Hebreos 12:2, donde el Señor nos invita a que le podamos reconocer, a que podamos fijar nuestra mirada en Él. En Hebreos 12:2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inició y perfeccionó nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Podemos poner esta tarde, hoy puede usted poner su mirada en Jesús, el campeón que ya lo hizo todo en la cruz y lo soportó. ¿Sabe por qué? Porque le ama. Porque le ama. Porque Él tiene planes para su vida, para su familia. Y Él lo soportó. Él cargó todos mis pecados. Él los llevó a la cruz y los soportó. Y no le importó, dice. Al contrario, si hoy está usted aquí en esta tarde, es porque Él lo vio ahí. Ahí cuando estaba siendo crucificado, Él dijo, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Así que yo le invito esta tarde que no se rinda, que no tire los guantes, que ponga toda su confianza en el Señor Jesús, porque Él ya lo hizo todo, no tiene que hacer nada. Pero es importante que lo haga su Señor, su Salvador, reconocerle, recibirle y entronarlo en su corazón. Yo le invito en esta tarde que pueda hacer esta oración conmigo y repita conmigo: Señor Jesús, hoy te doy gracias porque no te rendiste, porque no tiraste los guantes, Señor. Te doy gracias porque cargaste todos mis pecados
lo llevaste a la cruz. Gracias te doy, Señor, por perdonarme, por limpiar mi vida con tu sangre preciosa, Señor. Hoy te recibo en mi vida. Te entrono en mi corazón para que seas tú mi Señor, mi Salvador, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Señor, te doy gracias en esta tarde. Te doy gracias por cada vida que ha hecho esta oración, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que tú los ayudes, que tú los guardes, Señor, que los libres de todo mal, Señor. Guarda sus vidas, Señor, en el hueco de tu mano, y bajo la sombra de tus alas, Señor, ellos puedan sentirse seguros y protegidos, Señor. Que tu presencia, Señor, esté cada día, Señor, en sus vidas. Que seas tú la fuente de agua donde ellos puedan llenarse. Que tú seas el alimento en el cual ellos puedan cada día llenar de tu presencia, Señor, con tu palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.